Hola. Este video presenta la tesis doctoral de Alekos Maniatis, el simbolismo musical entre Rusia y el espacio cultural germanohablante, del barroco a la modernidad. No se trata de leer la tesis, sino de mostrar su idea central, su modelo de análisis y dos ejemplos de partitura. El objetivo es ofrecer una introducción clara para quienes se interesan por la relación entre música, símbolo, historia cultural y análisis musical. La investigación parte de una hipótesis. El intercambio musical entre Rusia y el espacio germanohablante no se manifiesta solo en préstamos estilísticos o influencias históricas. También aparece en estructuras simbólicas articuladas musicalmente. La pregunta central es cómo esas estructuras producen sentido, cómo se transforman entre culturas y cómo pueden describirse sin reducir la música a un mensaje simple. La tesis no intenta contar toda la historia de la música rusa ni toda la historia de la música alemana. Su corpus es selectivo y paradigmático. Escoge momentos, autores y obras donde el diálogo entre Rusia y el espacio germanohablante permite observar procesos simbólicos con especial claridad. Esta delimitación es importante. Permite sostener una lectura profunda sin convertir el trabajo en una enumeración interminable de influencias. La disertación se organiza en una apertura y tres grandes bloques argumentales. Primero, la introducción delimita el problema y el corpus. Después viene la fundamentación teórica, el simbolismo en la musicología y la construcción de un modelo heurístico. Luego aparece el recorrido histórico-cultural, desde el barroco hasta la modernidad. Finalmente, el modelo se aplica al simbolismo musical ruso germanohablante y se cierra con conclusiones y ejemplos complementarios. En esta tesis, el simbolismo musical no se entiende como una clave secreta que traduce notas en significados fijos. Se entiende como una mediación. La música organiza forma, afecto, memoria cultural y recepción histórica. Por eso una obra puede reunir varios estratos de sentido sin dejar de ser música. Su estructura sonora ya participa en la producción simbólica. El trabajo toma como punto de partida algunos procesos del trabajo onírico descritos por Freud en la interpretación de los sueños. Pero el uso no es clínico ni psicológico. Freud no sirve aquí para diagnosticar compositores, sino para formular una matriz de transformación simbólica. La tesis adapta esos procesos de manera controlada y los convierte en 5 parámetros útiles para el análisis musical. Un punto decisivo es evitar dos malentendidos. Primero, el modelo no convierte la música en un documento clínico del compositor. Segundo, tampoco traduce una obra a un significado único. La música no dice simplemente una frase oculta. Más bien organiza tensiones, gestos, memorias y formas de recepción. El modelo sirve para describir esas operaciones con cuidado, sin apagar la ambigüedad estética. Ahora conviene nombrar los 5 mecanismos por separado, porque son el eje del modelo. 1. Condensación. 2. Desplazamiento. 3. Consideración por la representabilidad. 4. Consideración por la comprensibilidad. 5. Simbolización. Dicho con calma, el sentido se concentra, se desplaza, se vuelve representable, se vuelve comprensible, y finalmente puede estabilizarse como símbolo. Ahora, con los 5 nombres ya separados, la matriz muestra cómo trabajan juntos. La condensación concentra estratos de sentido. El desplazamiento mueve el sentido entre niveles. La representabilidad hace que una idea pueda tomar forma sensible. La comprensibilidad organiza esa forma dentro de un horizonte de lectura. Y la simbolización reúne el proceso en una configuración con valor cultural y expresivo. El modelo no autoriza interpretaciones arbitrarias.
Una lectura simbólica gana fuerza cuando convergen tres planos: la estructura musical, el contexto histórico-cultural y la recepción documentada. Si una interpretación encuentra apoyo en la partitura, en el contexto y en testimonios de recepción, entonces no depende solo de la intuición del intérprete. Se vuelve una hipótesis argumentable. El criterio de validez es una de las partes más importantes del planteamiento. Una interpretación simbólica debe mostrar, primero, apoyo a la estructura musical, motivos, forma, textura, ritmo o armonía. Segundo, debe situarse en un contexto histórico-cultural pertinente. Tercero, debe dialogar con recepción documentada, fuentes o tradiciones interpretativas. La fuerza del modelo está en la convergencia de esos planos. La triangulación ayuda a entender una idea importante. La simbolización no es simplemente un sexto paso separado. Es una síntesis dinámica. La condensación reúne estratos de sentido. El desplazamiento los redistribuye. La consideración por la representabilidad los hace figurables. La consideración por la comprensibilidad los vuelve legibles. Cuando esos movimientos se integran, una configuración musical puede adquirir valor simbólico estable. El primer recorrido histórico va del barroco al siglo XIX. Allí se observan transferencias culturales tempranas, músicos germanohablantes en la corte rusa, la circulación de modelos contrapuntísticos, la recepción del clasicismo vienés y el surgimiento de movimientos nacionales. El objetivo no es una historia total, sino identificar momentos en los que la forma musical se convierte en mediación cultural. En los siglos XIX y XX, el diálogo se vuelve más complejo. Glinka, Liszt, Arensky, Medtner, Scriabin, Stravinsky y Prokofiev aparecen como puntos de cruce entre tradición, autonomía nacional y modernidad. La tesis muestra que no hay una importación unilateral de modelos alemanes hacia Rusia. Hay apropiación, resistencia, ironía, reformulación y transformación. Varios compositores funcionan como mediadores. Glinka inaugura una tradición musical rusa autónoma, pero en diálogo con modelos occidentales. Liszt actúa como figura de circulación entre espacios culturales. Arensky y Medtner muestran la fuerza de la formación formal y contrapuntística. Scriabin, Stravinsky y Prokofiev revelan cómo la modernidad rusa dialoga con debates centroeuropeos, a veces por afinidad y a veces por choque. Después del recorrido histórico, la tesis vuelve al modelo. El capítulo quinto aplica los 5 parámetros a épocas y casos concretos: barroco, clasicismo, romanticismo y modernidad. La pregunta ya no es solo quién influyó en quién, sino cómo una obra organiza simbólicamente memoria, identidad, afecto, ironía o transformación cultural. La síntesis intercultural describe un juego de espejos. Los compositores rusos buscaron en Leipzig, Berlín o Viena el contacto con la tradición germanohablante. Al mismo tiempo, el espacio germanohablante miró hacia Rusia como fuente de color, energía expresiva y diferencia estética. Esa relación produjo tanto continuidad como ruptura, admiración, distanciamiento, apropiación y resignificación. El apéndice A no constituye un segundo corpus histórico. Funciona como laboratorio didáctico. Sus ejemplos muestran cómo los 5 parámetros pueden observarse en partituras concretas. Para este video tomaremos 2 casos breves: Prokofiev, para ver el desplazamiento, y Bach, para ver la simbolización nominal BACH. No hace falta escuchar la música. La partitura ya permite ver el mecanismo. En una explicación audiovisual, la partitura tiene una ventaja: muestra que el análisis no flota sobre la música, sino que se apoya en detalles visibles.
No necesitamos reproducir grabaciones ni hacer sonar fragmentos. Podemos observar relaciones gráficas, entradas, desfases, motivos, letras musicales, texturas y recorridos formales. La imagen de la partitura funciona como una prueba didáctica del método. En la toccata en re menor de Prokofiev, las manos derecha e izquierda no atacan exactamente al mismo tiempo. La derecha inicia y la izquierda responde una semicorchea después. Las flechas superiores señalan ese desfase repetido. El resultado es un efecto motor, una energía de avance constante, casi implacable. Aquí el desplazamiento no es solo una idea teórica, se ve gráficamente en la escritura musical. El segundo ejemplo muestra el motivo BACH en el arte de la fuga. En notación alemana, B corresponde a si bemol, A a la, C a do y H a si natural. El motivo funciona como signo nominal, el apellido Bach se convierte en material musical. Pero la simbolización no queda como una etiqueta externa. La firma se integra al tejido contrapuntístico y adquiere una función estructural dentro de la fuga. El aporte de la tesis es metodológico y comparativo. El modelo permite analizar obras de épocas y contextos distintos sin tratarlas como equivalentes. Funciona como herramienta de observación, ayuda a formular preguntas, seleccionar evidencias y distinguir niveles de sentido. Pero también reconoce sus límites. Fuera del corpus principal, el modelo debe usarse como prueba de transferencia, no como regla universal. La tesis también abre una pregunta de transferencia. Los 5 parámetros pueden servir para pensar otros repertorios, otros medios e incluso prácticas contemporáneas de mediación cultural. Pero la transferibilidad no significa aplicar el modelo automáticamente. Cada nuevo caso exige revisar contexto, fuentes, material musical y condiciones de recepción. Por eso el modelo es heurístico, orienta la búsqueda, pero no sustituye el juicio crítico. La conclusión sostiene que el simbolismo musical entre Rusia y el espacio germanohablante puede comprenderse como un principio de mediación cultural y estética. El modelo permite reconocer operaciones recurrentes, condensar, desplazar, hacer representable, hacer comprensible y simbolizar. Así la tesis no solo describe un repertorio, propone una forma de mirar cómo la música transforma historia, identidad y memoria en sentido sonoro. En resumen, esta disertación propone una lectura del simbolismo musical como proceso, no como código fijo. Su valor está en unir teoría, historia y análisis de partitura. La música aparece como un lugar donde se cruzan estructura, cultura y memoria. Esta presentación busca mostrar lo esencial, la pregunta de investigación, el modelo heurístico, el eje ruso germanohablante y la aplicabilidad del método. Dirección y material de ideas, Alekos Maniatis.